Sí, Marilyn, esas preguntas que habían quedado Sí, en el chat, las dejamos para después y como empezamos con ustedes ese quieran, ahora. como Me ustedes quieran. parecería, me Perfecto. parecería mejor que empecemos con este tema. Tenemos más participantes, me parece, en este Y módulo. tenemos 180 participantes en este momento, así que sean bienvenidos todos los que se han sumado ahora. Perfecto, fantástico. Estamos hablando de personal, Susana, de personal docente, de personal que... Docentes, invitados, unión de padres, profesionales del DOE, Ah, bueno, y los bueno, bueno, consejos bueno. directivos. Qué desafío entonces esto, hablar delante de tanta gente. A ver, yo voy, dados, y si me permiten, vuelvo a hacer una pequeña, digamos, presentación, Susana, para que la gente entienda de dónde estoy hablando. Yo soy Marilyn Puello, soy abogada y me dedico desde hace más de 40 años a acompañar escuelas de gestión privada en todo lo que hace a su organización y fundamentalmente, y en el caso de las escuelas católicas, soy vicepresidenta del Consejo de Educación Católica de la provincia de Buenos Aires, es decir, relación con el Estado, aportes respecto al tema de leyes y cosas por el estilo. Desde allí, mi idea cuando charlamos con Susana de este momento era simplemente mostrarles, digamos, en dónde estamos parados respecto a la situación de la educación sexual integral. Yo lo voy a hacer refiriendo fundamentalmente y de inicio en lo que hace el cuadro normativo que tiene que ver con la mirada que sobre nuestra sexualidad tiene en este momento la legislación argentina. Así que si me permiten, yo he preparado también en este caso una serie de filminas que ya les digo, no voy a hablar de ESI específicamente, como les decía en el módulo anterior, la especialidad pedagógica la tienen ustedes, cómo se enseñan las cosas lo saben ustedes. Yo lo que sé y a lo que me dedico es a estudiar cómo vamos avanzando en este país en la organización de una sociedad que se da normas para la regulación de distintos aspectos y en este caso nos ordena a las escuelas el hecho de impartir educación sexual integral. Naturalmente mi planteo va a ser el hecho de desde dónde me lo está diciendo y esto es lo que me puede en este momento. ¿Están compartiendo pantalla conmigo? ¿No? No, entonces perdónenme un segundo, voy a volver a cerrar esto y voy a ver, compartir pantalla, a ver, ahora sí, a ver si me aparece aquí. Sí, aquí me aparece. ¿Ahora sí? Ahora sí, Marilyn. Perfecto. Les decía entonces que lo que yo iba a hacer simplemente era algunas reflexiones sobre el marco legal, es decir, nosotros tenemos en este momento por parte del Estado, dentro de lo que hablamos en el módulo anterior, de su responsabilidad de dictar políticas educativas, el hecho de haber impuesto como parte de ese contenido el hecho de la educación sexual integral. Yo me voy a referir a las preocupaciones que tenemos respecto al marco legal y en esto perdónenme que me tomo una licencia en la exposición. Yo voy a comenzar de atrás para adelante, no voy a comenzar por la ley de educación sexual integral. Yo quiero referir al marco legislativo actual en materia de sexualidad humana en nuestro país. Es decir, ¿cuál es la preocupación que nosotros tenemos desde las escuelas que tienen un ideario basado en el magisterio de la Iglesia? Esta, digamos, como tal es mi cuestión. A ver, el tema fundamental es tener en cuenta que los avances que hemos visto desde el momento del dictado de la ley de educación sexual integral o un poquito antes a la fecha, plantean una política vigente en materia de ideología de perspectiva de género. Es decir, si nosotros como tal consideramos que la política de nuestro país en materia de identidad de sexo, de reconocimiento de derechos de los sexos, tiene su base en lo que se llama ideología de la perspectiva de género,
Bueno, tenemos que entender primero qué es la perspectiva de género, porque justamente la dificultad que tenemos en este momento, que hay proyectos muy serios respecto a la forma de monitorear la educación sexual integral y el modo en que debería dictarse la educación sexual integral, y todas estas normas en algún momento dicen desde la perspectiva de género. Y acá está el planteo, ¿qué quiere decir perspectiva de género? Entonces a mí me parece que sería importante entender que el planteo es que en este momento la ideología dominante en nuestra legislación en materia de sexualidad humana parte de la ideología de género. ¿Qué es la perspectiva de género? La ideología de la perspectiva de género entiende fundamentalmente que por encima de la adquisición natural de un sexo por nacimiento, el rol y función que se otorga a cada uno de estos sexos es una construcción social. Nosotros podemos nacer varón o mujer, pero el hecho de culturalmente lo que está, digamos, definido, la mujer es el sexo débil, el hombre es el sexo fuerte, el hombre es el proveedor, la mujer es la que cuida a los chicos, es decir, todo lo que tiene que ver con el rol y función que, que se ha ido, digamos, como que en la cultura como tal se desarrolló en las distintas etapas de nuestra historia, esto es una construcción cultural. A esto se suma que por interpretación de los movimientos feministas, la construcción en la historia del lugar que a cada sexo correspondía tenía por objeto, lo tiene, someter a la mujer y fomentar el patriarcado. Es decir, cuando nosotros hablamos de la ideología de perspectiva de género, es decir, sí es cierto, biológicamente yo nací mujer, biológicamente yo nací hombre o nací con una genitalidad femenina o con una genitalidad masculina, pero a mí me construyeron. A mí en última instancia desde chiquita me dijeron que tenía que jugar con muñecas, desde chiquita me dijeron que el rosa era mi color, desde chiquita como tal me impusieron una serie de pautas. Esto es lo que hace a la perspectiva de ideología de género, es decir, el género se construye, no forma parte de mi identidad natural. La identidad natural es simplemente una cuestión biológica de los órganos que como tal mi cuerpo presenta y que me dan, bueno, es decir, esta sería un poco, digamos, la cuestión. Insisto, en los últimos tiempos el cambio en los movimientos feministas, porque yo creo que el movimiento feminista de la época en que nosotras éramos feministas hace unos 40 o 50 años a la fecha se ha modificado, plantea que realmente toda esta construcción en la línea de estas funciones y roles se ha hecho con el solo objeto de someter a la mujer y de fomentar el patriarcado. Por lo tanto, luchar contra estos roles, luchar contra esta adquisición de funciones, con esta construcción social, tiene que ver fundamentalmente con la igualdad de los sexos. Es decir, el planteo es que si bien nosotros entendemos que los sexos son distintos y hay características propias que permiten entender diferencias en mujeres y varones, esto no debería asignar desigualdad de derechos, sino o posibilitar el sometimiento de uno de ellos a la otra. La dignidad de la persona humana está por encima de las características y orientaciones sexuales. Es decir, a ver, este es el planteo que nosotros le hacemos a la perspectiva de género, porque la perspectiva de género plantea este hecho de que el nacimiento, a mí por ser mujer, me condena a un lugar de sometimiento bajo la autoridad de los varones. A ver, esto tiene como tal mucho que ver también con la teoría, digamos, la teoría tesis-antitesis, ¿no es cierto? Que ustedes saben, fundamento también es hegeliano todo esto, notoriamente. Entonces, así, es decir, ¿qué es lo que dice esta teoría? Que con el sexo se nace, el género se construye. Si se construye, yo puedo como tal elegir construirme de una manera diversa
a la que tiene que ver con mi nacimiento biológico. Y además, ¿por qué tengo que encasillarme en uno de los dos sexos? Si puedo como tal construirme de tal manera que sexualmente a mí me atraiga cualquier persona por ser persona, no por ser mujer o varón. Entonces, convengamos que ya allí mi elección de género puede ser más abierta y responder a un montón de actitudes frente al modo de relacionarme con otro desde la sexualidad. Esta como tal, digamos, es el núcleo de lo que llamamos ideología de la perspectiva de género. Ojo con esto, porque mucho del material que estamos trabajando y demás tiene que ver justamente con esta mirada. En este entendimiento vamos a ponernos de acuerdo. Ustedes pueden decir, bueno, a ver, pero esto es una ideología. Sí, pero ¿saben qué pasa? Que nosotros tenemos una ley que es posterior a la ley de educación sexual integral, que es la ley 26.743, de derecho al reconocimiento del género. Conste que dicha ley se enmarca en el entendimiento de que regula el ejercicio de derechos humanos de todas las personas. Es decir, a ver, ¿qué nos pasa a las personas del derecho? Ustedes saben perfectamente que en derecho la gran discusión, esta ha sido a través de todas las culturas, es la vigencia o no de un derecho natural. En la época en que yo estudiaba, en los años 70, en la Facultad Nacional de La Plata, estaba en boga el positivismo. Ese positivismo planteaba que en última instancia era derecho lo que el Estado decía que era derecho. Esta teoría positivista, inclusive en su oportunidad, había impedido como tal, había planteado había planteado la posibilidad de entender como tal al nazismo como un sistema legal. Es decir, si el Estado dicta leyes que dicen que, entonces eso ya es ley. Si se sometió al proceso legislativo que está pautado de acuerdo a la Constitución de un país, es ley. No importa en última instancia lo que esta ley como tal diga, lo importante es el procedimiento. Frente a este sistema positivista del derecho, muchos cultores del derecho decimos no. La ley tiene que reflejar aquello que hace a la dignidad de la persona. Hay un derecho natural impuesto por el creador o impuesto por aquello que sea, digamos, como tal nuestra creencia en cuanto a el inicio de la personalidad de la persona, que hace que todos nosotros nacemos con una idea de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, que puede en última instancia modificarse por las culturas y demás, pero que es innato prácticamente en todas las civilizaciones. Cuando nosotros vemos a lo largo del mundo, matar a otro prácticamente en todas las culturas ha significado, matar violentamente a otro ha significado como tal un delito. Esto como tal hace, ¿por qué? Porque la vida humana como tal es un valor que nosotros tenemos inscrito. Hay una serie de cuestiones y esta, digamos como tal, este fundamento del derecho natural es el que ha dado pie a los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que los derechos humanos en su oportunidad partieron, digamos, como digo, de la vida, de la libertad, la autodeterminación, y estos de alguna manera son los derechos humanos. ¿De dónde parten? De la Revolución Francesa. Igualdad, libertad, fraternidad. A ver, son el primer fundamento del derecho humano. Esto está en la esencia de toda la humanidad. Esto es lo que nos hace persona. Esto es lo que cualquier gobierno, a través de su gestión y a través de sus normas, deben como tal respetar. Con el correr del tiempo se incorporaron a estos derechos humanos una serie de construcciones que vinieron basados evidentemente fundamentalmente en la necesidad del hombre. ¿A qué me refiero? Incorporamos evidentemente como derecho humano el hecho del derecho a la salud,
el derecho a la educación, el derecho como tal al reconocimiento de la participación social. Diría que en última instancia el ejercicio democrático de ciertas cuestiones, el derecho al trabajo, es decir, cuántos de estos derechos en el fondo no los consideramos parte de la dignidad y la naturaleza humana. Naturalmente esto es una cuestión de filosofía, pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Que prácticamente cualquier tipo de inclinación, digamos, de aspiración y demás, aún de grupos minoritarios, se sustenta en la teoría de los derechos humanos. Esto basado en algunas convenciones internacionales, algunas suscriptas por pocos países, pero que no obstante como tal, desde el punto de vista de decir, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Nosotros decíamos que lo que daba fundamento al derecho positivo era su relación con el derecho natural, el derecho humano que nosotros traíamos dentro. Ahora parece que es a la inversa. El derecho positivo dice que es derecho natural. Entonces, tenemos convenciones que dicen, esto es un derecho humano. Cuando hablamos de derecho humano, hablamos de esto que pertenece a la dignidad intrínseca de la persona. Entonces, esta ley se enmarca en una ley que regula como tal, como les decía, lo que hace a la dignidad y naturaleza de las personas. Esta ley reivindica el derecho de las personas al libre desarrollo conforme a su identidad de género y a ser tratadas de acuerdo con esa identidad de género. La identidad de género no coincide ni siquiera con una opción sexual, ni con la posibilidad de optar por el sexo opuesto al que se ha adquirido. Reivindica, como les decía, la posibilidad trans. Es decir, no es que en última instancia biológicamente nací mujer, pero yo me identifico con los varones. O nací varón y me identifico en última instancia con el rol y el función, y esa es mi identidad. No, insisto, puede haber en el medio, puede haber más allá, el hecho de que yo diga, no, yo no soy ni varón ni mujer. Yo tengo, y a ver, perdónenme, hay algunos personajes que nuestros hijos y nuestros alumnos devoran a través de las vías que tienen esta posición. Convengamos, yo miré a ver otro día algún posteo de algún personaje que ha tomado, digamos, relevancia por su, digamos, relación familiar con algún funcionario del gobierno y que, a ver, plantea esto. No soy, yo como tal me he construido así y yo me enamoro de las personas y me relaciono con las personas. ¿Por qué tengo que decir que me corresponde un género, me corresponde un sexo? Esta ley dice que impone a la sociedad la obligación de trato adecuado a dicha opción, en lo que hace a nombre, documentación, registros, vestimenta, etc. Inclusive, alcanza la posibilidad de que los menores de edad puedan acceder con acompañamiento de sus padres e intervención del defensor de menores por vía judicial a solicitar el cambio de su documento de identidad en lo que hace a nombre y sexo. Quiero dejarles asentado que por lo que he revisado y he visto de los doctrinarios, tenemos una de las leyes en el tema de identidad de género más avanzada de las que hay en el planeta. Si a esto le sumamos que recientemente con la promulgación de la ley 27.610 la Argentina estableció el derecho al aborto gratuito y asistido médicamente sin invocación de causa hasta la semana 14 de embarazo, a ver, todo va en la misma línea. Convengamos que los movimientos feministas reivindican esto como una conquista a favor de los derechos de la mujer y la igualdad de las personas. Y ustedes me dirán, bueno, pero a ver, ¿y la ESI dónde está? A ver, mi planteo es que cuando uno tiene que dar educación sexual integral y le dicen tiene que respetar las políticas públicas en materia de educación sexual integral, tiene que buscar en las normas cuál es la política pública respecto al sexo, qué es lo que están diciendo de nuestra sexualidad en la República Argentina. Entonces yo no puedo ignorar la existencia
de esta pauta. Tengamos en cuenta que, a ver, la ley de educación sexual integral, que es anterior a estas que yo les mencioné, es una ley del año 2006, establece el derecho de todos los estudiantes a recibir contenidos de educación sexual de manera integral en todas las escuelas del país, desde el nivel inicial hasta el secundario en cualquier modalidad y terciarios no universitarios. En el bloque anterior veíamos cómo estaba integrado el sistema educativo de la República Argentina. Bueno, a ver, en todo el sistema educativo, cualquiera sea la modalidad y demás, los estudiantes tienen reconocido el derecho a recibir contenidos de educación sexual de manera integral. ¿Qué significa entonces esto? A ver, perdónenme que siga. Conste que entonces se impone al sistema educativo la obligación, y en esto hablamos de un derecho de los alumnos. No es necesario que se cuente con la autorización de los progenitores. Si es un derecho en cabeza del menor de edad en calidad de alumnos y obligación de los establecimientos, como tal, no necesito como tal la autorización del padre para brindar estos contenidos. Porque al contrario, convengamos que escuela y progenitores estamos obligados a respetar este derecho de recibir educación sexual integral por parte de los menores de edad. Naturalmente será adecuado a su capacidad, será adecuado a la edad que tienen, al nivel educativo en el que están. Pero insisto, y esto lo digo porque, bueno, seguramente en la sala hay mucha gente que cursó su escuela en la época en que la cursé yo, y me acuerdo que cuando tuvimos estoy hablando de la década del 60, miren ustedes si me voy atrás, cuando había alguna iniciativa respecto a explicarnos algo que tuviera que ver con la sexualidad humana, que excediera el ámbito de lo biológico, de la explicación de lo que eran como tal los órganos sexuales y demás, debían como tal, es decir, nosotros recibíamos biología e higiene, pero cuando íbamos a hablar de sexualidad debían autorizarnos nuestros padres, y a mí se me ha dado la circunstancia que había alumnas, compañeras mías, que se debían retirar en ese espacio porque sus papás no las habían autorizado. En este caso no, la institución no requiere de la autorización de los progenitores porque estamos como tal reconociendo en un derecho innato en el menor de edad a recibir como tal esta información pertinente. A esto tenemos que ponerle otros contextos. Yo les daba a ustedes el contexto de leyes posteriores, como era la identidad de género y como era la de la interrupción del derecho a la interrupción del aborto. Y ahora me voy a otros contextos. El Código Civil y Comercial vigente reconoce a los menores de edad a partir de los 13 años a decidir los tratamientos de salud que desean recibir con la anuencia de sus padres, teniendo en cuenta que en caso de diferencias pueden recurrir a la justicia, pero en principio una consulta de un menor de edad de 13 años a un especialista en ginecología o algo por el estilo, el profesional no necesita ni siquiera de la autorización de los padres para intervenir en este tipo de situaciones. Y a partir de los 16, el menor de edad obra en relación a su salud como si fuera adulto. Un menor de edad de 16 años inclusive podría como tal someterse a un tratamiento hormonal, a un tratamiento de algún, digamos, sustitución de sexo o algo por el estilo, sin necesidad de la autorización de los padres, de acuerdo a nuestro Código Civil. En estas dos filminas yo quería, digamos, como tal, contextualizar el tema, porque, a ver, desde el magisterio de la Iglesia, evidentemente, la educación en la sexualidad parte del principio de la responsabilidad natural e innata de la familia al desarrollo de la personalidad humana de sus hijos. Y por lo tanto, en este tipo de cuestiones, nosotros reconocemos en la familia el primer agente y responsable de la educación. Por lo tanto, a ver, estos textos vigentes en nuestro país
notoriamente se contradicen con esta modalidad de trabajo que nosotros tenemos en virtud del magisterio de la Iglesia. Y a ver, no es una cuestión formal, no es una cuestión formal. Cuando nosotros hablamos de la autorización o no de los padres, no estamos hablando de simplemente un papelito. Estamos hablando de qué participación tienen los padres en la formación de la sexualidad de sus hijos. Para nosotros es un tema fundamental y elemental. Insisto, nuestra normativa parece de alguna manera desconocerlo. A ver, entonces, vamos al texto de la ley, como les decía. Artículo primero, todos los educandos tienen el derecho a recibir educación en los establecimientos educativos, tienen el derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, constituye la ley, constituye como tal el Plan Nacional de ESI, de Educación Sexual Integral. ¿Cuáles son los objetivos de este programa nacional? Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Asegurar la transmisión de los conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los diversos aspectos involucrados en la ESI. Entonces, incorporar la educación sexual integral, asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados. Promover actitudes responsables ante la sexualidad. Prevenir problemas con la salud en general, salud sexual y reproductiva. Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Y aquí me parece que viene el aspecto importante. Quiero después que ustedes terminen conmigo la ley, que después hagamos alguna evaluación de esta norma. En su artículo 5, la Ley de Educación Sexual dispone que las autoridades educativas deben garantizar la realización obligatoria de acciones educativas sistemáticas para el cumplimiento del Plan Nacional de Educación Sexual Integral. Les aclaro que esta cuestión está en este momento en discusión. ¿Por qué? Porque justamente uno de los detractores de la ley lo que manifiestan es que si bien se puso esta garantía, no se ha impuesto ningún sistema de monitoreo de cómo desde el 2006 hasta ahora venimos trabajando la educación sexual integral. En el mismo artículo, esta ley dice: cada comunidad educativa debe incluirlo en su proyecto institucional, adaptándolo a su realidad sociocultural, al ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Entonces, como tal, lo que plantea la Ley de Educación Sexual Integral es esta inclusión en el proyecto institucional, pero teniendo en cuenta las características de la historia, la cultura y el ideario de la institución en la cual estamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces según esta ley? Y así lo define en el artículo 9. Deben organizarse acciones destinadas a la formación de los padres o responsables con derecho a estar informados, es decir, en paralelo a la imposición de la educación sexual integral, es decir, al derecho de los menores de edad a recibir los contenidos precisos, actualizados y demás sobre la sexualidad, yo tengo que organizar acciones destinadas a la formación de padres o responsables con derecho a estar informados. Este es el derecho de los padres, estar informados de las acciones que el sistema educativo como tal lleva adelante. Naturalmente, esta misma ley dice que entonces, a fin de llevar a cabo esto, deben vincularse familia y escuela para el logro de los objetivos del programa. Y aquí terminé con la presentación de la ley. ¿Qué es lo que yo quiero comentarles al respecto? Cuando esta ley en el 2006 salió, cuando en el 2006 nosotros como tal
tuvimos acceso a esta ley, planteamos realmente digamos, la preocupación por esta norma, es decir, cómo en última instancia nosotros teníamos la obligación de, si nosotros, bueno, hubo toda una serie de planteos, y de hecho, muchos de los establecimientos educativos no pusieron en práctica el programa, no incorporaron a su proyecto de educación los contenidos de la educación sexual integral, o en algunos otros casos les dirían, hicieron como sí, que el profe de biología, que el profe de construcción de la ciudadanía, que la catequista, y entonces a partir de ahí ya cumplimos. Y a ver, esto es un plan bastante más integral. El trabajo que impone como tal la ESI es bastante más, digamos, profundo, y debería ser, digamos, un trabajo pautado que abarca, digamos, la transversalidad. Es decir, todos trabajamos en esto que hace a la información y formación de la sexualidad de nuestros alumnos. En este momento, aquellos que eran detractores de la ley en nuestro sector son defensores de la ley. ¿Por qué? Porque realmente, si ustedes han seguido mi evolución de lo que han sido leyes posteriores respecto a la mirada de la perspectiva de género, convengamos que el resto de las leyes no, si bien no responden a educación sexual integral, sí dan un marco de lo que se entendería contenidos actualizados que muchas veces, o la mayoría de las veces en nuestras escuelas, no tienen que ver con las convicciones de nuestros miembros, con el ideario de la institución. Entonces, a mí me parece que en este momento este es el gran desafío, porque nosotros no podemos ignorar la existencia de un derecho positivo que tiene como derecho humano la identidad de género, y trabajar una educación sexual integral que desconozca esto. No podemos ignorar que en nuestro país, lamentablemente, se ha considerado al aborto como un derecho de la mujer a la interrupción del embarazo en forma voluntaria y demás. A ver, digamos, salimos de la figura de no penalizar en ciertas circunstancias a entender que esto como tal, es decir, de ser un delito que podía no penalizarse, pasó a ser un derecho por parte de la mujer en el ejercicio, digamos, como tal, hasta las 14 semanas. Además, tengan en cuenta que si se atribuye el embarazo a una violación o a otra situación, es durante todo el embarazo. Entonces, cuando nosotros procuramos la incorporación de la ESI en nuestro proyecto educativo integral, no podemos dejar de ignorar que nuestros legisladores, entendiendo que este es el sentir de la sociedad argentina, están prácticamente incluyendo en toda la normativa una sexualidad basada en la ideología de la perspectiva de género. Y que en este momento, tanto en diputados como en senadores, hay varios proyectos para modificar a la ley 26.150 para imponer al sistema educativo la obligación de que la educación sexual integral se plantee desde la perspectiva de la identidad de género. Entonces, insisto, los que saben de esto son los equipos que trabajan con ustedes, evidentemente la gente especializada en sexualidad humana. Yo simplemente tengo que proponerles como asesora de la congregación que soy, que tengamos mucho cuidado en esto, porque sinceramente, perdónenme, pero a veces me parece que pecamos en todo esto, ¿sí? De, ¿cómo decir? Me parece que somos ingenuos, recibimos mucho material, a ver, y no ubicamos con claridad. Y naturalmente cuando alguien nos habla de la perspectiva de género, nos da vergüenza entrar a discutir el tema, porque como socialmente, bueno, vuelvo a insistir, todo lo que se nos impone,
insisto, veamos el material que los chicos consumen vía internet, los referentes que tienen, es decir, aquellos que como tal, los llamados influencers, los influencers en las redes sociales, muchas de estas criaturas están, digamos, como tal, referidas a este tema del reconocimiento de este tema de la identidad de género y demás. Entonces, cuando nosotros armamos nuestra propuesta de educación sexual integral, tenemos que tener en claro, a ver, cómo rebatimos desde nuestra mirada de la realización de la felicidad y dignidad de las personas humanas este tipo de planteos, sin evidentemente caer en discriminación o en juicios que puedan como tal inclusive ser contrario a las leyes vigentes. Porque esta es mi preocupación. Si yo en un colegio planteo en este momento una postura que desconoce que nuestro país tiene, digamos, sigue digamos, tiene una ley de identidad de género, permite que un chiquitín modifique y demás la cuestión, bueno, a ver, ¿cómo hago yo para trabajar desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia? Recientemente la comisión, el dicasterio de educación sacó un hermoso documento que dice Dios los creó varón y mujer, comienza diciendo. Es decir, nuestro magisterio de la Iglesia pasa por este tipo de situación. Entonces, digamos, pasa por este tipo de planteo que además hace como tal a la esencia de nuestra mirada, de nuestra cosmovisión. Esto sin desconocer, evidentemente, que las personas en la historia de nuestra vida vivimos muchas circunstancias y cosas por el estilo. Pero a ver, ¿nuestros docentes están preparados para esto? Porque yo, insisto, o tenemos docentes que, y con todo respeto de otras posturas, pueden venir con el pañuelito verde en la mochila, aunque en una de esas lo guarden cuando ingresan al curso, pero sabemos lo que van a decir si el tema sale, o podemos tener personas que evidentemente ataquen de enfermedad algunas de las opciones sexuales que nosotros recién manifestábamos como tal que estas leyes admiten, contemplan y entienden como derechos humanos. Entonces, este camino, por un lado requiere evidentemente de una iluminación por parte de los especialistas que realmente tenga, digamos, todo un sentido y demás. Requiere de un diálogo con las familias muy importante, porque también, yo insisto, yo tengo, digamos, a esta altura el beneficio de tener nietos que están entrando en una adolescencia. Y me llama muchísimo la atención el material que se consume por las redes y demás. E insisto, como padres, abuelos, pecamos de una ingenuidad impresionante. No, el nene está en YouTube, no, el nene está siguiendo en Instagram. Y cuando uno les pide o lo ve o lo que fuere, el planteo que hacen los chicos tiene mucho, digamos, que ver con posturas a las cuales evidentemente nosotros no adherimos. Y no tenemos con ellos un diálogo. Ellos entienden que una cosa es nuestra posición y otra es la de ellos. Son dos mundos distintos, que no se tocan, que no se, digamos que en última instancia, que no se influencian. Ellos, insisto, viven a través de estas redes. Creo que este año, en ese sentido, las pantallas han ganado la batalla por encima de todos nosotros y evidentemente recuperar el diálogo con la faja que hace a la infancia y a la adolescencia nos va a dar nuestro trabajo. Nosotros mismos tuvimos que aparecer por la pantalla y nosotros también competimos con esta gente que influencia en ellos y que evidentemente les habla en un idioma que ellos evidentemente captan mucho más fácil que nosotros. Entonces, a ver, esta era mi presentación respecto al tema. ¿Por qué? Porque, insisto, lo mío es desde una simple y modesta estudiante de leyes, abogada que ha caminado muchas escuelas y que, a ver, está muy preocupada. Está muy preocupada, insisto, porque en su oportunidad tuvo que discutir en el sector la vigencia de la ESI. A mí me pareció desde el inicio una buena ley.
y lo discutí con muchos sectores. A ver, pongámonos a trabajar en esta línea. A ver, hay un derecho del menor de edad a estar informado en estos temas. Hagámoslo de tal manera de estar vinculados con las familias, abramos el diálogo, armemos nuestros propios proyectos. Acreditemos como tal que estamos cumpliendo con esto, porque además lo entendemos parte de nuestro ideario. Si la sexualidad hace a la dignidad de la persona, para nosotros trabajar sobre este aspecto, evidentemente es trascendental. Entonces, a ver, este tema es fundamental haberlo encarado bien, pero no podemos dejar, digamos, como tal, de auditar lo que está pasando a nivel de derecho positivo. Insisto, yo creo que vamos a tener, por un lado, un monitoreo muy grande por parte de las jurisdicciones, las autoridades educativas respecto a cómo estamos trabajando la ESI. Y ustedes me dirán, bueno, pero con todo esto de la pandemia, ustedes disculpen, pero la ley del aborto no se paró por la pandemia. Al contrario, yo creo que en última instancia, en las actuales circunstancias, hasta sería más fácil ver cómo estamos trabajando la ESI y demás. Es decir, estamos más, la virtualidad, una presencialidad restringida, creo que hasta al contrario, creo que hasta hay mejores recursos. Entonces, creo que nosotros tenemos que afrontar este desafío. Nos podemos pelear con la sociedad, y cuando digo nos podemos pelear con la sociedad, digo tratando de entender que la sociedad que pertenezco, como tal, adhiere a la normativa que les he planteado. Yo respeto a toda persona, evidentemente, en sus opciones de vida, y creo que el Señor nos ha hecho libres a todos, pero también creo que hay como tal ciertos componentes que hacen a la naturaleza, que en última instancia como tal no deberían ser desconocidos. Creo que estas leyes de alguna manera se pelean con la biología humana, que quieren que les diga. Insisto, no soy especialista en biología, pero yo tengo como esa sensación. Hay una discusión, y cuando hablamos de contenidos actualizados y demás, ¿a qué se supone? ¿A los conocimientos biológicos? ¿A la perspectiva de género, que es lo que nace de las leyes? ¿Qué significa contenidos actualizados? ¿Es un contenido actualizado el tema de ahora tenemos ley de aborto, entonces yo tengo que incorporar como tal el contenido de la ley de aborto en mi educación sexual integral? Es decir, esto es lo que creo que es el desafío que se nos plantea como educadores y como escuela. El otro día un grupo de escuelas de la provincia de Buenos Aires, de los obispados, me decían, no vamos a ir con algún amparo por este tipo de situaciones. Yo les decía, a ver, por el momento las autoridades educativas nos están dando la libertad de plantear nuestra educación sexual integral. Si en algún momento, frente a lo que es nuestra programación, frente a lo que son nuestros contenidos, al modo que encaramos, tuviéramos algún tipo de monitoreo donde el planteo es la perspectiva de género y demás, vamos a tener que plantearlo. Pero insisto, en una sociedad que tiene contemplada como derecho humano la identidad de género, con lo cual esto realmente es preocupante. Si me perdonan, porque además forma parte de la congregación, nosotros ya hemos vivido alguna situación donde hemos tenido alguna identidad de género, una identidad, digamos, una opción de identidad de género en una escuela nuestra, por parte de una alumna. A ver, ahí, ¿la podemos sacar de la escuela? No, primero sigue siendo nuestro alumno, alumna, como ustedes lo quieran llamar, pero sigue siendo la persona a la cual hemos dedicado nuestros esfuerzos desde pequeña y demás. Y a ver, y las leyes contemplan el ejercicio de este derecho. Entonces, insisto, yo no quería más que esto, más que abrirles el panorama de este tipo de cuestión, instarlos a que se trabaje mucho, instarlos a que revisemos con preocupación en qué marco, instemos a revisar nuestro discurso. Yo quiero cerrar, antes de que ya había alguna pregunta, pero antes de las preguntas quiero cerrar. A mí me hace muy bien referir en estas situaciones
a un episodio de Hechos de los Apóstoles. Si ustedes recuerdan, cuando Pablo en el Areópago entró a plantear a los griegos, vengo a hablarles de ese Dios desconocido, porque tenían todos sus dioses y tenían también un panteón para un Dios desconocido. Y él no dijo, todo lo demás está mal. Dijo, vengo a hablarles de este Dios desconocido. Creo que, nosotros tenemos que pasar de la situación de sentirnos ubicados en una cultura de la cristiandad para saber como tal que estamos en el Areópago. Y que a partir de aquí nuestro discurso tiene que ser prudente, respetuoso, inteligente, pero evidentemente no claudicar de nuestro magisterio. Cierro por acá con estas ideas. Recién me preguntaban la situación de Chaco. Yo sé que en Chaco hay una medida cautelar respecto al tema de la aplicación del aborto, de la ley de aborto, de la ley del derecho del aborto en la provincia. Entiendo que esto evidentemente, esto es fundamentalmente, digamos, me parece accidentales, que decir, ¿qué quiero decir? Que va a ser por un tiempo, esta norma seguramente va a ser revertida, es decir, la ley cuenta con el proceso que corresponde y demás, y difícilmente es una ley de fondo. La provincia como tal no puede suspender, entonces tengan muy en cuenta que esta medida como tal puede volverse para atrás, es anecdótica en este momento, ¿sí? Acá me preguntan, mientras, bueno, naturalmente, insisto, yo el otro día me decía a mí un sacerdote, ¿tenemos que enseñar aborto? No, perdón, no enseñemos aborto. No tenemos, hay países donde en última instancia está legalizado el uso de las drogas. ¿Yo tengo que enseñar a drogarse a mis alumnos en el colegio? No, discúlpenme, voy a seguir diciendo que en última instancia la droga no es buena. Es decir, yo creo que en este caso nosotros no podemos dejar de defender como tal la situación de la vida humana, porque además no está desconocido científicamente que la vida humana, y nuestro Código Civil refiere al inicio de la vida humana desde el momento de la concepción. No ha habido una modificación en el Código Civil y Comercial de este criterio. Por lo tanto, el hecho de que nosotros hablemos de la protección de la vida desde el momento de la concepción no tiene nada que ver. Así que bueno, simplemente esto. Yo quería sobre todo trabajar con ustedes estos 2 o 3 puntuaciones porque me parecen realmente que, insisto, yo en esta sociedad en algunos temas me parece que el famoso tema de las ranitas que estaban en agua caliente y le fueron subiendo el fuego y entonces se fueron acostumbrando, me parece que cada vez más estamos resultando, muchos de nosotros, ranitas asadas, entonces, hervidas. Entonces, era por eso que se los quería presentar. Susana, madre, yo más o menos terminé, ¿sí? Tengo las preguntas del otro módulo, Sí, pero por no ahora sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre nos clarifica y bueno, y también nos desafía con todo lo que nos comparte para que podamos mirar nuestras propias realidades. Pero bueno, creo que había algunas preguntas, les pedimos un ratito más para poder compartir. Perfecto, perfecto. Espero las preguntas, no sé cómo ustedes lo manejan. No sé si preguntas van a levantar la mano. Si van a levantar la mano, la van a hacer a la consulta en forma oral. Sí, se puede hacer en forma oral, que más o menos yo lo escribí en el chat. No era una pregunta, más que nada que junto con toda la información que dio la doctora, me parece genial esto de trabajar con los padres, todo el contenido. Yo soy profesora de biología y la verdad que, como ella decía, hay mucha información desde lo biológico que lo plantean todos estas nuevas pantallas, que era lo que decía, de una forma totalmente transgiversada. Y nosotros desde lo biológico le damos la realidad. Pero más allá de hablar en conjunto con los papás, hablar previamente con todos los docentes de la institución, para que todos los docentes estén preparados de toda la información que va a trabajar para poder hacer bien la transversalidad. O sea, ya sea con el de geografía, con el de historia, con el de filosofía, pero como para que
todos los docentes, porque a veces pasa que hay muchos alumnos que van a buscar una pregunta al docente que les parece más cómodo, ¿sí? Y es como que hay que trabajar determinados contenidos en forma unánime dentro de la institución. Nosotros en el colegio en realidad tenemos un grupo de trabajo bastante variado con respecto, yo soy del Lourdes de Banfield, bastante variado con distintas áreas, pero estaría bueno también agregar eso, más allá que con los papás también dentro del colegio una charla previa como para poder desglosar todos los contenidos que se van a trabajar en distintos niveles, ¿no? Me parece perfecto, porque, a ver, también es decir, insisto, esto no se trabaja por individualidades, esto se trabaja por equipo, es decir, esto acá los profesores, aparte es como ustedes dicen, si la profesora de matemática parece más piola, los chicos van a llevar al tema a la profesora de matemáticas, y en última instancia no lo van a hablar con la catequista, es decir, no le podemos, esto tiene que ser una cuestión donde todos estemos más o menos en la misma órbita. A ver, yo les diría que en este tipo de cuestiones la discusión, la famosa discusión fe-cultura y demás es fundamental. Aquellos que realmente conozcan este tema tienen que ilustrar al resto. Me parece fantástico la presentación de la profesora de biología. A ver, este tema de que muchas de las informaciones que los chicos reciben a través de las vías a los que ellos recurren son falaces, son argumentos que realmente no tienen fundamento biológico, me parece fundamental. En una era de pragmatismo me parece que lo fundamental en este tipo de cuestiones, el conocimiento científico también es un elemento fundamental, ¿sí? Bueno, los padres, por acá me dicen, y los padres, bueno, a ver, a mí me parece que esto, los padres, pero a ver, los padres están resignando derechos en este sentido, más bien responsabilidades, insisto, este tipo de cuestiones tienen que ser trabajadas en la familia primero y trabajado con los docentes, y la escuela y la familia tienen que tener una conexión directa en todo esto. Veo, Susana, que más o menos coinciden las iba relacionando un poco lo que vimos ayer también. A ver, me interesa esta que está aquí. Me interesa una. Por favor. A ver, perdónenme si, sí, Susana. Sí. ¿Qué recursos tenemos legales cuando son los profesores o docentes los que emiten mensaje distinto al ideario? Esto me interesa como tal que lo trabajemos. A ver, ustedes, los directivos y representantes legales, tienen que ser muy claros. Nunca el vínculo laboral puede naturalmente interferir con los derechos personalísimos. Es decir, yo no puedo en última instancia ingresar en lo que es la órbita de la intimidad de la persona. Pero en el lugar de trabajo yo puedo exigir que la persona respete lo que es el ideario y el programa de trabajo de la institución. Ustedes no van a McDonald's a hacerle propaganda al burger. O no puede un empleado de McDonald's decir, estas hamburguesas son espantosas. O mira que no las cocinamos bien. Mi secretaria no le puede decir a alguno de mis clientes, este estudio es un desastre. Es decir, a ver, ni puede, hay un compromiso de fidelidad con la institución. Lo que pasa es que el mensaje tiene que estar claramente comprendido y debe ser potable. Porque si realmente nosotros no tenemos un conocimiento que pueda llegar al docente con una fuerza pedagógica, es decir, a ver, no alcanza con rezar, perdónenme, no estoy disminuyendo el valor de la oración, pero quiero decir, aquí necesitamos como tal apóstoles que sepan decir las cosas bien, basados como tal en la ciencia, que puedan pararse firmemente. Y entonces, en base a esto, mira, nosotros este tema lo trabajamos así, esta es una escuela católica y esto se trabaja de esta manera. Por lo tanto, el hecho de que el docente diga otra cosa, también nosotros lo podemos, digamos, en ese sentido, requerir como tal de su adhesión al ideario. ¿Cuál es quizá nuestro problema? El problema son las leyes que yo les mostré al principio. Porque cuando nosotros en última instancia, a ver, un profesor le dice, vos podés elegir ser lo que quieras, a ver, tenemos una ley que también lo está diciendo.
A ver, estamos con un problema social muy importante. Ustedes me dirán, bueno, pero lógicamente la civilización, insisto, la ley a la que referí es bastante única en el mundo, ¿eh? Es decir, digamos que somos adelantados, abanderados de este tipo de temas. Entonces, esto es preocupante, porque no sé si nosotros como sociedad somos, es decir, a ver, si ha habido como tal muy buen lobby de ciertas asociaciones representativas de minorías, respetables como minorías, pero que en última instancia terminan imponiendo, digamos, a la mayoría su visión del tema, porque en última instancia uno podría plantear, bueno, la posibilidad de que, como les decía, frente a alguna opción, pero a ver, cuando nosotros ya no podemos hablar, no, yo no podría decir, Dios creó varón y mujer, sin atentar contra una norma, porque esa norma me dice que ser varón o mujer es una construcción cultural, realmente creo que tenemos un problema serio como sociedad. Sí, doctora Marilyn, Sí. hay una cosa que, digamos, uno va percibiendo y lo puede comprobar con gran certeza, y es que la perspectiva de género ha transversalizado todas las leyes actuales, la formación a nivel docente, que ya vienen con estos nuevos planes, con esta filosofía insertada en la formación. Y no hablo solamente del secundario, hablo desde el nivel inicial. Totalmente. Entonces, realmente es grave e importantísimo que uno tenga, como dice la carta de Pedro, pueda dar razones de la esperanza, es decir, tener formación, no para salir a discutir, pero sí para plantear la nuestra. Sí, exactamente. Eso es lo que hay que apuntar, por eso es un tema tan importante. Seguro. Bueno, si le parece, damos por terminado este tema. Respondo a las preguntas que quedaron pendientes del otro tema. Yo agradezco a los que participaron en este sector de trabajo y bueno, quedamos a seguramente seguir trabajando, porque evidentemente mi aporte, insisto, es desde lo legal, pero necesitamos aportes de biología, aportes sociológicos, necesitamos un montón de aportes para poder construir como tal un programa, un proyecto institucional de educación sexual integral que responda a las necesidades que tenemos en estos momentos. Hay algunas preguntas que quedaron, doctoras. Una decía, ¿qué ocurre con los alumnos con patologías de riesgo? Exacto, estamos sí, hablando por del tema eso. Anterior, ¿no? Anterior, sí, por eso. Esa es una de las preguntas. Perfecto. Insisto, patologías de riesgo con el certificado médico, aun cuando la jurisdicción determine presencialidad, los alumnos van a tener que tener otras vías para poder seguir, digamos, el proceso educativo, pero serían los que estarían eximidos de la obligatoriedad de la presencialidad. Esto es claro. Y la otra pregunta que yo vi es el tema de personal que no es docente. Sí. A ver, en principio... 60 años, con riesgo. Exactamente. Tengamos en cuenta que, insisto, que está vigente y continúa vigente la resolución 207 del Ministerio de Trabajo que eximía de prestar servicios. Yo les diría, el único personal que puede prestar servicios teniendo más de 60 años es el personal esencial. Bien. Yo he aconsejado en algunos casos, supóngase, tengo un personal encargado de mantenimiento, que es el que conoce, digamos, de cómo tableros y cosas por el estilo. Persona de 62 años, que está en buena condición de salud y que además se ofrece a venir a la institución, horario restringido, sin que tenga que cruzarse con otros, con todos los cuidados y protocolos necesarios, para mí es esencial. Estamos hablando de personal que está contemplado en la norma en lo que hace a seguridad, lo que hace a guardia y lo que hace a limpieza. Entonces, como tal, aquí contemplar eso. Pero insisto, tiene que haber, por un lado, una necesidad ineludible, una esencialidad de la presencia de esta persona,
y la constancia. Yo les diría que más que la edad, el tema fundamental y que no debería eximirse es el de salud. Yo no podría, no debería, digamos, hacer venir a alguien que tiene asma, es decir, a ver, esto, el hecho de, es decir, a las patologías preexistentes me parecen realmente mucho más, y demás. Sí se le puede pedir al alumno que se saque el pañuelo verde, no es parte del uniforme y nosotros podemos disponer ese tipo de cuestiones dentro de la institución. Lo que pasa es que esto va a tener que llevar un diálogo, porque con imponer que no lo usen dentro de la escuela no alcanza. Te va a ir las preguntas, por eso lo digo. Pueden hacer acuerdos, doctora, y que el docente... Por eso lo digo. Acuerdo, digamos. Por eso lo digo. Así que bueno, a ver, insisto, el tema de la edad puede ser en su oportunidad como tal, y el otro tema, el tema de salud, yo lo miraría con mayor cuidado. Y aquí tengan en cuenta que cuál es el riesgo, que nosotros asumimos la responsabilidad, que si esa persona como tal se contagia o algo por el estilo, vamos a tener problemas con la RT, vamos a tener problemas con el Ministerio de Trabajo. Es decir, a ver, midamos en este sentido, hay que ser muy prudentes en la citación y la organización del trabajo. ¿Ah? Sí, doctor Marilena, hay una última pregunta que tengo acá, es si se puede solicitar, bueno, dice, tengo un personal de limpieza que cumplió 60 años, ¿debo solicitarle por escrito que inicie sus trámites jubilatorios? De ninguna manera. Artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que puedo requerir intimar a un personal a que se jubile cuando tiene 70 años de edad y 30 de servicio. Si lo quieren acompañar a la FIP, si quieren charlar con él, hagan lo que quieran, pero judicialmente, digamos, jurídicamente solo lo puedo intimar a los 70 años de edad. Perfecto. Bueno, ahí estamos, doctora, preguntas de la charla anterior. Perfecto. Ahí termina. Perfecto, entonces yo les agradezco la mañana, espero, bueno, haber sido de utilidad para la reflexión y naturalmente espero poder encontrarme con ustedes durante el año y quedo a disposición como siempre. Madre María del Carmen, muchísimas gracias por permitirme participar de este encuentro y bueno, a todos los directivos el hecho de animarlos en una tarea que tiene evidentemente desafíos muy serios, pero para los cuales ustedes están terriblemente preparadas y trabajando en equipo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Como siempre es un gusto escucharla y siempre nos ilumina. Así que le agradecemos mucho. Seguramente la iremos a llamar mientras preparamos nuestros proyectos. A disposición, madre, como siempre. Un cariño grande y que tengan una buena jornada. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Y nos estaremos reencontrando esta tarde a las 3:30. Así que por ahora vamos a comer, a descansar un rato y nos reencontramos a las 3:30 de la tarde. Muchas gracias, hermana María. Muchas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias, nos vemos a la tarde.